Muy buenas noches para todas. Muchas gracias por su asistencia a este tercer CIPAS del curso de Gerencia Financiera. Hoy vamos a ver vamos a continuar con la gestión de tesorería, que es lo que corresponde a este paso número 4, y pues obviamente resolver las dudas que tengan relacionadas con la actividad. Entonces, pues procedo a compartir pantalla y les pido el gran favor que me ayuden leyendo las diapositivas. Ok. ¿Me confirman si lo ampliado? Sí ¿ya ven la primera diapositiva Sí, ampliada? profe, ya. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con cuentas por cobrar, gerente de crédito o credit manager. El departamento de credit management o el credit manager, también llamado gerente de crédito, surge solo en las grandes organizaciones para racionalizar el crédito a clientes y mejorar los cobros. Los riesgos son clientes, em, los riesgos con clientes han generado muchos problemas, más en momentos de crisis en los que la morosidad aumenta espectacularmente. También el aplazamiento de pago genera fuertes costos a las empresas, lo que les incentiva a crear estructuras de control y mejora de la gestión, en línea con lo que se viene haciendo en las compañías extranjeras. El gerente de crédito analiza los riesgos con clientes utilizando diferentes herramientas y bases de datos. Se asigna un límite de crédito y cada vez las empresas tratan los riesgos de crédito que asumen de forma más análoga a cómo opera la banca con sus clientes de activo. El gerente de crédito debe coordinar su atención en el marco de la dirección financiera con la dirección comercial. Existe una contradicción latente entre la labor de ambas figuras, ya que la dirección comercial tiene como objetivo vender, pero ya no vale vender a toda costa, y que una operación fallida absorba el beneficio de varias operaciones con buen fin. El comercial intentará vender en las condiciones competitivas óptimas y el gerente de crédito deberá controlar que las condiciones y riesgo asumido respondan a unos parámetros preestablecidos y asumibles por la empresa. ¿Ok? Lo que tiene que hacer es controlar. ¿Quién me vaya por favor leyendo esta diapositiva? Yo. Ok. Cuentas por pagar, debit management o gerente de cuentas por pagar. Cuando se dispone del presupuesto, los medios adecuados en el departamento financiero y sobre todo un volumen apreciable de facturas de proveedores que pagar, se justifica crear una figura de debit manager o gerente de cuentas a pagar. La gerencia de cuentas a pagar puede aportar los siguientes beneficios a la gestión financiera: agilizar y centralizar los procesos internos de tramitación de facturas, y la segunda, aportar a la tesorería previsiones de pagos con antelación suficiente, pues en general los diversos trámites que siguen las facturas de proveedores, sobre todo en las grandes organizaciones, provocan un retraso en la información al tesorero que redunda en deficientes previsiones. La función del gerente de cuentas por pagar es menos popular y está menos implantada que la del gerente de crédito, en parte porque es una figura donde tiene a mejorar fundamentalmente es la gestión interna de algo que suele considerarse erróneamente burocrático. Por otra parte, las grandes organizaciones pueden llegar a ampararse en una compleja estructura de autorización y conformidad de facturas para legitimar unos pagos con retraso. Quien tiene que cobrar una factura en ocasiones pasa un calvario solo para averiguar quién es el responsable último de pagar. Un gerente de cuentas por pagar rompería esta dinámica y al tiempo que supondría una mejora y mayor agilidad en los pagos a realizar, también proporcionaría mejor información a la tesorería.
Entre las funciones del gerente de deudas a pagar pueden citarse como las más relevantes: la recepción y conformidad de las facturas recibidas de proveedores, desarrollando los trámites internos de autorización precisos y la contabilización de las facturas. Perfecto, muchas gracias. Entonces, quien leyó ahorita fue Lady. Ok, de Paola, Sí, excelente. señor. Entonces, como vemos allí, la tarea, la función que cumple este debit manager o gerente de cuentas por pagar, pues no, digamos que no es muy reconocido, no se visualiza fácilmente en las empresas, ¿sí? Porque es en las grandes empresas donde realmente se forma, pues, o se establece pues como son una gran cantidad de cuentas por pagar las que manejan, pues necesitan a un gerente de cuentas por pagar que se encargue efectivamente de eso, de visualizar o de identificar cuándo son las fechas en que debe pagar, cuáles son los montos, cómo afecta eso el pronóstico o la proyección de la tesorería, ¿sí? Y pues, y obviamente él tiene que reunirse con el gerente de tesorería, ¿sí? El gerente de cuentas por pagar tiene que reunirse con el gerente de tesorería para armar pues un, eh, una buena estimación o para poder conseguir una buena estimación de de la tesorería para los siguientes semanas y meses. Ujú. Perfecto. También hay otras funciones, ¿sí? Pues yo continúo, que son control de las cuentas de proveedores y de acreedores en general, ¿sí? Con seguimiento de las incidencias que puedan producirse. Deberá estar muy coordinado con el departamento de compras en orden a bloquear pagos por incumplimientos, por ejemplo. También reportará a la tesorería las previsiones de pagos con la mayor antelación posible. Conjuntamente con la dirección financiera y el departamento de compras, pues establecerá la política de aplazamiento de pago, cuyo cumplimiento pues debe vigilar. ¿Cuáles son los principios de gestión de tesorería? ¿Quién me ayuda por favor leyendo? ¿Podría Lilia ayudarme? ¿Dispone de micrófono? ¿Sí? ¿O Lina Joana? ¿Podrían por favor leer esta diapositiva? ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Lina Ok. escribió en el chat que no puede prender el micrófono. ¿Quién? Lina. Ah, es Lina. Lina Joana. ¿Y Sí, Lilia? señor. Lilia, ¿no? Ah, perdón. Es Lina y Liliana. Bueno, ¿y Jessica? ¿Cómo le va Jessica? ¿Me ayuda por favor leyendo la diapositiva? Hola, profe, buenas noches. Sí, sí, señor. Buenas noches, Jessica. Gracias. Principios de gestión de tesorería. Se podría definir la gestión de tesorería o cash management como el conjunto de técnicas que actúan sobre la liquidez a corto plazo de la empresa, incidiendo al mismo tiempo sobre aquellos factores o procesos que se traducen de una forma intermedia en flujos monetarios con el objeto último de aumentar la rentabilidad de la empresa, reduciendo los fondos de maniobra y mejorando la situación del circulante. Entre los principios clave para conseguir el objetivo anterior podemos citar: primero, liquidez. Aquí podríamos distinguir entre la elaboración de previsiones de tesorería a corto plazo, informe diario en fecha valor de la situación de la tesorería de la empresa,
control y seguimiento de las operaciones bancarias realizadas o en proceso, selección de cuentas bancarias, selección de medios de cobro y pago, transmisión de datos a otros sistemas de la empresa, contabilidad, credit manager, debit manager, etc. Segundo, necesidades. Una vez proyectados los presupuestos de tesorería, identificar los déficits a financiar y oposiciones de superávit a colocar, invertir. Para ello deberá conocer todos los instrumentos a su disposición para cubrir una u otra eventualidad. Tercero, riesgos. El tesorero debe identificar los riesgos financieros que afectan a su trabajo. Elaboración de políticas de riesgo en funciones de la valoración o medición de su exposición a dichos riesgos, elección de mercados, intermediarios, etc. Cuarto, condiciones bancarias. Englobada en una función más amplia como es la relación de los bancos, con los bancos, el tesorero debe igualmente negociar las condiciones de las operaciones realizadas con entidades financieras, así como realizar el proceso de conciliación bancaria. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces yo sigo. Tesorería saldo cero. El concepto de tesorería saldo cero es que solo se paga por aquello que se utiliza, incluyendo el volumen de financiamiento según las necesidades puntuales de la empresa. Este objetivo ideal de tesorería saldo cero en la gestión de tesorería se alcanza con una adecuada gestión de fondos. Se produce con el manejo del efectivo y se optimiza dicha función cuando se consigue mantener el menor saldo en fecha valor en las cuentas de las entidades financieras. Lógicamente, este objetivo de tesorería cero debe ir acompañado de una negociación de condiciones con las entidades bancarias que permita obtener unas tasas de interés de los saldos deudores a nivel de los mantenidos en las líneas de crédito y una remuneración adecuada o suficiente de los saldos acreedores. Para su medición y consecución, el sistema de gestión de tesorería debe estar basado en la captación de toda la información necesaria para simular con datos reales las cuentas bancarias y de esta forma obtener en tiempo real un saldo valor con las suficientes garantías operacionales que permitan al sistema y al tesorero una posición de tesorería equilibrada. Podemos afirmar que los flujos de cobros y pagos derivados de la actividad principal de toda empresa definen su posición de tesorería en fecha valor y por consiguiente definen en buena parte su resultado financiero. Aquí tenemos esta figura, ¿sí?, que nos está mostrando que la tesorería cero requiere de unas fuentes de financiamiento, ¿sí?, o digamos, pueden entrar a esta tesorería saldo cero unas fuentes de financiación, y los recursos excedentes pues se colocan en algún tipo de instrumento financiero que obtenga un rendimiento, ¿sí? Y pues la tesorería cero en esta línea horizontal, que es en la que nos vamos a enfocar ahorita en las próximas diapositivas, pues tiene que ver o con el control o el manejo adecuado de los cobros y pagos, ¿sí? Bueno. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva? ¿Alguien que no haya leído? Liliana, Lina, por favor. Buenas noches, profesor. Estoy en clase, me queda difícil. Buenas noches. ¿Quién habla? Ah, Liliana. Ok. Bueno, ¿quién más? Lina podría leer. ¿No? ¿O puede repetir, porfa, Lady Paola? Sí, señor. Ok. Tesorería cero. Tesorería cero sería el resultado de actuar sobre la línea vertical del gráfico, lo que significa optimizar los usos de las fuentes de financiación disponibles u obtener el máximo rendimiento de las colocaciones de excedentes garantizando la liquidez. En la medida de lo posible, la definición de los flujos de entrada y flujos de salida en cuanto a magnitud, frecuencia e instrumento vendrá influida por factores sobre los que en algunos casos no tendremos poder de decisión. Factores que influyen en la definición de los circuitos de cobro y pago. La figura 2 representa la cadena de factores que definen el mecanismo final
que refleja la actividad en la empresa, que es el cobro y el pago. O sea, como definido e inamovible el factor sector y posición de mercado, y se comentará brevemente los demás. Política de ventas y crédito a cliente. Esta política viene en gran parte determinada, como se indica en el gráfico, por factores como el sector donde la compañía desarrolla su actividad, su posición de mercado respecto a sus competidores y sus propios objetivos estratégicos. No obstante, teniendo todo ello en consideración, no está de más concienciar al área comercial de la importancia de la optimización de los circuitos de cobro, en tanto que una reducción en los plazos redundará en una mejora tanto en el balance como en el resultado de la compañía. La deseable reducción del periodo de cobro puede venir no solo de una reducción de plazo concedido a clientes, factor muchas veces definido por el mercado, sino que también puede lograrse a través del análisis y redefinición de los circuitos administrativos internos que van desde la captación del pedido hasta la gestión del instrumento de cobro. Perfecto, muchas gracias, Lady. Entonces, mire lo que tenemos aquí en esta figura de la derecha, ¿sí? Vemos como vamos a partir del supuesto que el sector y la posición en el mercado se mantienen sin cambio, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a desarrollar ahorita en las demás diapositivas van a ser una explicación sobre la política de ventas y cobro a clientes, ¿sí? Política de ventas y crédito, la política de compras y stocks y los circuitos, mecanismos e instrumentos de cobro y pago. ¿Ok? Bueno, me acabo de dar cuenta que ya había un errorcito acá. Área comercial. Listo. Bueno, yo sigo. Segundo, la política de compras y stocks. Cabe aquí un razonamiento análogo al anterior, añadiendo además el hecho de que la política de compras pues vendrá fuertemente influenciada por las ventas, obviamente. Casi siempre es un porcentaje, ¿no? Como lo vimos como lo vieron ustedes ahí en la plantilla de Excel, un porcentaje de esas ventas. A efectos de la deseable concienciación a las áreas comerciales de la importancia de los plazos y procedimientos de pago, un simple cálculo del coste por día aplazado y euros de venta o pesos de venta o compra en función de los tipos de interés a los que la compañía pues está operando, dará una idea del impacto que tiene en la cuenta de resultados o en el estado de resultados una determinada práctica. Dado el actual panorama de tipos de interés o de tasas de interés, es evidente que el peso de este factor es menor que en épocas pasadas en términos absolutos, ¿sí? O sea, en términos monetarios, pero sigue siendo un elemento de comparación con nuestros competidores. Eso es en cuanto a política de compras y almacenaje, ¿no? Stocks. Tercero, elementos definidores del circuito de cobros. En este punto incluimos tanto los plazos y formas de cobro apropiadamente, ¿sí? O apropiadamente establecidos, que se materializarán en los correspondientes instrumentos de gestión. ¿Cuáles son esos instrumentos de gestión? Son los recibos, los pagarés, los cheques, etcétera, como los procedimientos administrativos anteriores, ¿sí?, a la recepción o emisión del documento, analizables tanto en el área del cliente como en nuestra propia casa. Una vez más, según nuestra posición de mercado, nuestra influencia en la optimización de los circuitos y procedimientos en casa del cliente puede ser más o menos efectiva, debiendo considerar además que lo que para nosotros es optimizar el cobro de la venta puede llegar a significar lo contrario en el caso de nuestro cliente, obviamente. Como en cualquier relación con terceros, habrá elementos exigibles y otros pues negociables. Cuarto, elementos definidores del circuito de pagos, asimismo constituidos por procedimientos, plazos y formas de pago. Nos vamos a centrar en los puntos tercero y cuarto, o sea, elementos definidores del circuito de cobros y elementos definidores del circuito de pagos, que son aquellos en los que desde el Departamento de Tesorería se puede actuar con mayor garantía de efectividad por estar directamente relacionados con su área de responsabilidad. Entonces, englobaremos en el concepto de circuito tres puntos a analizar. Primero, procesos administrativos.
Segundo, plazos de cobro o pago. Y tercero, instrumentos de cobro o pago. Con relación a estos 3 puntos, deberemos analizar en qué medida son mejorables, analizando el costo de los cambios a aplicar para su optimización en comparación con los beneficios obtenidos en contrapartida. Para el estudio de los medios, ¿sí? Los medios de pago, medios tanto de cobro como de pago, analizaremos los factores que se definen a continuación, que son la iniciativa, ¿sí? La iniciativa, ¿no? La idea pues de hacer algo, la iniciativa, la operativa, la forma de operar, de actuar, el coste, la financiación y la seguridad, bajo esos cinco factores o elementos. Según se trate de cobro o pago, algunos factores serán más importantes que otros para la decisión, pero para la mayoría de ellos, lo que desde el punto de vista del cobro es una ventaja, pues se tornará en inconveniente cuando se analice para el pagador. Una vez más, el razonamiento nos llevará a la necesidad de negociación con terceros, pues en cada caso. ¿Qué es la iniciativa? Entonces, planteémonos la pregunta, ¿quién inicia la acción de cobro o pago? Eso es la iniciativa. El primer factor a analizar es de suma importancia en cuanto que afecta a la emisión de los instrumentos en los que se fija importe o valor y vencimiento. Si debemos cobrar una factura de un cliente con el que tenemos claramente establecidas, ¿sí? Son las condiciones y acordadas las condiciones, que nos llevarán al cómputo del vencimiento, plantea ventajas obvias el hecho de que nosotros, como acreedores, seamos capaces de emitir el documento de cobro. Por un lado, mejorará nuestra gestión al tener certidumbre de la disponibilidad del efecto, ¿sí? de esos recursos con tiempo suficiente para gestionar su cobro o incluso obtener financiación, pues en caso de ser necesario. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Seguimos en iniciativa. ¿Podría Jessica continuar, por favor? Sí, señor. Okay. Análisis de los circuitos de cobro y pago. Esta certidumbre también supondrá una mejora en nuestras previsiones de tesorería. Además, el tratamiento administrativo se verá facilitado. Por otro lado, huelga citar la importancia de la iniciativa en casos de dudosa catadura mora del cliente. Si no tenemos la iniciativa deseable también para el pago a terceros, por análogo razonamiento, debemos preguntarnos, ¿tenemos poder de negociación para cambiarlo? Operativa. Ahora la pregunta ¿es práctico administrativamente? No es más que una consideración de coste, eso sí. No es más que una consideración de coste, eso sí. No tan explícito como el bancario, es muy distinto. Y los gestores de cobro nos darán la razón. Recibir un documento de un cliente y adivinar las facturas y documentos varios que cancela y seleccionar una opción en nuestro software que nos genere un documento de cobro cancelando las facturas seleccionadas. No nos referimos necesariamente al papel cuando hablamos de documentos. Coste. Cada instrumento o medio de pago llevará aparejados una serie de costes que se deberán analizar, distinguiéndose entre costes explícitos, comisiones bancarias, impuestos principalmente, e implícitos, entre los que se destaca el concepto de float. A este concepto le dedicaremos más adelante un punto específico, dado su importancia. Financiación. Desde nuestra perspectiva financiera, la hablaremos fácilmente en el cobro. Y desde un punto de vista de servicio al cliente, al proveedor, la facilitamos en el pago. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, vemos allí que además de la iniciativa está el factor de operativa, ¿sí? Que como su nombre lo indica, es la forma de operar, ¿no? La forma de operar, sea para el cobro o sea para el pago, ¿sí? Por parte del tesorero. ¿Mm? Y pues se puede manejar a través de un software, como muy seguramente se está haciendo actualmente, pues sobre todo las medianas y grandes empresas, o como se hacía en los años 80 y 90, que era
pues una cuestión un poco más, más manual, ¿sí? Bueno, el coste pues tiene que ver con, como su nombre lo dice, ¿no? Con el costo de cada instrumento o medio de pago, cómo es que se utiliza, cuáles son, digamos, las formas correctas para reducir los costos, para aprovechar, por ejemplo, la emisión de un cheque, que tiene que ver con el float, ¿sí? Todo eso. Ahorita más adelante vamos a ver lo que es el float. Y la financiación, pues como su nombre lo dice, ¿no? Desde una perspectiva financiera, entonces vamos a ver si esa financiación, pues, la obtenemos fácilmente, ¿sí? En el cobro de esos instrumentos que nos han entregado, pues, por mercancía, suponiendo que somos una empresa comercializadora por esa mercancía o esos productos que hemos entregado, y desde un punto de vista de servicio al proveedor, pues la facilitamos con el pago. O sea, lo efectuamos o lo cancelamos con el pago. Bueno. Y nos falta seguridad, ¿sí? Especialmente importante los medios de pago por razones obvias. No obstante, también es elemento a considerar en el cobro, ya no tanto desde el punto de vista de seguridad contra el fraude, como de seguridad desde el punto de vista de fiabilidad. Fiabilidad, sí, que sea fiable, que sea confiable, ¿sí? Del circuito. Del circuito me refiero al circuito de cobros y pagos, ¿no? Esa línea horizontal que veíamos antes. Float. Si definimos float o flotante en español como la diferencia de días entre el inicio de una operación comercial y su liquidación efectiva, entendía esta como la fecha valor de abono o cargo bancario, la pregunta que en este punto debemos formularnos, en el caso de un cobro, ¿sí? Es cuándo se inicia la operación de venta. Parece aceptable pensar que es el momento en que el cliente cursa el pedido o realiza el pedido. A partir de aquí, suponiendo que la fecha de vencimiento se fija a X días de la fecha de la factura, pues deberemos averiguar si son razonables los plazos de comunicación de pedidos a administración y logística para una entrega y facturación en el mismo plazo posible. Este sería un primer tramo de float, ¿sí? Al que llamamos float comercial, que lo tenemos aquí en color amarillo, float comercial. Una vez facturada la venta, entramos en el tramo de float financiero. Float financiero, donde debe minimizarse el lapso de tiempo hasta el cobro. ¿Sí? Este lapso de tiempo es esta línea. Actuando sobre una correcta fijación de vencimientos y gestionando el cobro de la manera más eficiente posible. O sea, una gestión bancaria en la mayoría de los casos. Que tiene que ver internamente cómo manejan los bancos eso. Esta última parte del float es la que se va a valorar en las siguientes líneas, siguientes diapositivas. Así esquemáticamente tendremos entonces el pedido, ¿sí? Pasa desde que hace el pedido de venta, entonces pasa un tiempo para que se lleve a cabo el float comercial, que ya vimos que es el primer tramo del float, ¿sí? Y luego entonces con la factura, con la generación de la factura y hasta que se realiza el cobro, ¿sí? O sea, la devolución o digamos la recuperación de esos recursos por la venta a crédito que se dio, entonces transcurre el siguiente periodo de tiempo que es el float financiero, ¿sí? Y lo que hay que buscar en ese float financiero, en ese lapso de tiempo, es minimizar ese tiempo, ¿sí? Ese tiempo pues que no beneficia sobre todo al vendedor, actuando sobre una correcta fijación de vencimientos y gestionando el cobro pues de la manera más eficiente posible. Bueno, ¿sí está claro esto? El float. Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a profundizar un poco más en el float. Por otro lado, el float financiero es el más directamente relacionado con tesorería
y por ende aquel en el que nuestro departamento puede influir de forma más directa. Cabe aquí tener en cuenta que dependerá tanto de circuitos administrativos internos como de condiciones bancarias negociadas. En cuanto a los circuitos internos, es importante mencionar que es de gran utilidad analizarlos exhaustivamente para saber con qué rapidez tenemos conocimiento de la operación de compra-venta. Cuando hablamos de conocimiento nos referimos a entrada del dato en circuitos informáticos que permitan un tratamiento tanto a nivel de gestión de cobro-pago como a nivel de elaboración de las correspondientes previsiones. Preguntémonos también si, por ejemplo, una vez recibido un cheque de un cliente, alguien lo entretiene para trámites internos, necesarios sin duda antes de cederlo a tesorería para su ingreso. La idea que pretendemos lanzar es que a pesar de que aquí se analizarán estrictamente documentos y medios de cobro y pago, pues no debemos quedarnos solo en el análisis de estos, sino también tratar de mejorar nuestras organizaciones administrativas. Muchas veces un análisis previo como el sugerido provoca mejoras en la gestión que se hacen evidentes en los resultados de la empresa. Vamos a analizar cada uno de los principales instrumentos de cobro. Transferencia. Desde el punto de vista del cobro, es el menos deseable de los medios disponibles. En la transferencia, la iniciativa es del deudor, provocando la incertidumbre en nuestro lado. Como veremos en el cheque, en el que tampoco tenemos la iniciativa, al menos decimos la entidad en la que lo ingresamos, cosa que en la transferencia nos viene dado o ya está dado. Por si fuera poco, normalmente la información que acompaña a la transferencia es pobre, ya que suele ser una liquidación bancaria con escaso espacio dedicado a detalles de facturas canceladas. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Seguimos ahí con la transferencia. Marjorie, ¿me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Buenas noches. Transferencia y cheque. Por ello es deseable obtener del cliente un aviso previo del envío especificando fecha y detalles de documentos liquidados con antelación suficiente para gestionar nuestra posición en valor a fechar. En caso de necesitarlo, la fecha valor del cargo en la cuenta del cliente nos servirá para reclamar posibles retrasos en la fecha valor del abono en nuestra cuenta, ya que en principio el cliente no se ve afectado por la entidad en la que esté la cuenta de destino. Es deseable que si existe un banco común al cliente y proveedor, los pagos se efectúen a través de aquel con lo que ganemos algún día hábil en el cobro. La valoración del cargo y abono en este caso deben coincidir. En resumen, la transferencia nos provoca problemas en gestión de tesorería, difícil cobro de previsiones, gestión administrativa del cobro, pobreza de información, coste en forma de float, información difícil de controlar. Cheque. En el cheque podemos distinguir dos categorías: el cheque de cuenta corriente, conocido como talón, y el cheque bancario. Tanto si se trata de cheque emitido por el deudor como si este es emitido por el banco, la única diferencia que tenemos es la garantía de su pago. Es decir, que el único factor que les diferencia es el de la seguridad. Respecto al anterior medio de pago, la transferencia, obtenemos una única mejora en el campo de la gestión, la capacidad de decidir a cuál de nuestras entidades financieras aplicamos el cobro. Otra de las mejoras que obtenemos en comparación con la transferencia es que en caso de impago disponemos de un documento emitido conforme a la ley cambiaria, con lo que ellos nos reporta en cuanto a la posibilidad de iniciar acciones legales para reclamar su pago. Volviendo a la comparación de las dos categorías del cheque, no aparecen más diferencias que la ya mencionada de la garantía de pago. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces vemos ahí cómo hay dos tipos de cheque, ¿no? El que entregan las personas naturales, las personas jurídicas, sí, las empresas, que tienen obviamente cuenta corriente y obviamente si tienen corriente pues pueden emitir cheques, que pues también se conoce como talón, y el cheque bancario,
que pues nosotros los individuos lo utilizamos, por ejemplo, cuando vamos a transferir elevados montos de dinero, pues preferimos que se emita un cheque bancario, ¿no? Por ese monto. Bueno, cheque gerencia, ¿no? Bueno, documentos negociables emitidos por el deudor. Ambos son efectos en los que la iniciativa la tiene el deudor. En este sentido, no cabe más que esperar a la fecha de vencimiento para llamar al cliente recordándole si es necesaria la exigibilidad de la deuda. Es aquí cuando se hace verdaderamente necesario tener un acuerdo de cálculo de vencimiento claro para que la reclamación pues sea efectiva. Desde el punto de vista de la financiación, el cheque no nos permite acceder al descuento comercial, dado que se trata de un documento emitido a la vista. Esto puede suponer un problema para aquella empresa que tenga dificultad de acceso a otras fuentes de financiación. En general, podemos decir que se trata de un documento aceptable cuando la confianza con el deudor lo permita, o bien su posición en la negociación así lo exija, dado que no reporta apenas ventajas respecto al cobro por transferencia. Bueno, documentos negociables emitidos por el deudor. En este grupo incluimos los pagarés y recibos negociables que emiten nuestros clientes. Nos encontraremos en este grupo una variedad importante de documentos como pagarés normalizados, pagarés no normalizados, con o sin cláusula, ¿sí? No a la orden, recibos, certificaciones de pago, etc. Y entre todos ellos los recibidos con días de antelación al vencimiento suficientes pues para gestionar su cobro, los que no, y los recibidos incluso con posterioridad a su vencimiento. Se trata de efectos físicos que nos provocarán la misma problemática administrativa que los anteriores. Asignación de los efectos a facturas emitidas, conciliación de diferencias por descuentos aplicados por el cliente, contabilización de estas, etc. Además, la heterogeneidad citada en el párrafo anterior complica la gestión de cobro al vencimiento, dado que exige la misma heterogeneidad en el tratamiento de los ingresos bancarios. Una vez más, es importantísimo en estos documentos evitar que el tratamiento administrativo afecte al flujo financiero. Seguramente una copia de documento servirá para trámites contables, mientras que el original puede estar ya ingresado desde su recepción en la compañía. Puede ser. Aquí tenemos un cuadro resumen de los factores de análisis en cada documento de cobro. Entonces vamos a mirar a ver para, digamos, clasificado por factores en cada uno de estos instrumentos, si pues corresponde a deudor, acreedor o si es mínimo o medio o máximo. Entonces vemos, por ejemplo, la iniciativa, que es un factor respecto al instrumento de cobro por transferencia, ¿sí? Pues la iniciativa es de quién? Del deudor. En el cheque, la iniciativa es también del deudor. En el documento, documento pues de naturaleza deudor, la iniciativa también, ¿sí? Es del deudor. Y en el documento de acreedor, ahí sí la iniciativa es pues obviamente del acreedor. Para el instrumento de transferencia, ¿sí? El factor operativo es mínimo. En el cheque ese factor operativo también es mínimo. En el documento deudor, a diferencia de los anteriores, ahí sí la operativa es media. Y en el documento acreedor, la operativa sí es máxima, ¿sí? O sea, más cuestiones que hacer, ¿sí? Para ese documento acreedor. El coste explícito, ¿sí? O pues visible, dado. Entonces, para la transferencia, ese coste es pequeño. El del cheque, también pequeño. El del documento deudor es un poco mayor. Y en el documento acreedor es mayor, pero es posible minimizarlo. En respecto de la transferencia, o sea, el factor financiación acreedor, utilizando el instrumento de transferencia, pues no hay ningún tipo de relación, ¿sí? Tampoco con el del cheque. En cambio, ¿sí? Esa financiación del acreedor respecto o considerado analizándolo para el instrumento de documento de naturaleza deudor, ahí sí esa financiación es accesible y lo mismo para el documento acreedor. Y la seguridad, o sea, esa posibilidad de reclamación jurídica del impago, ¿sí?
Para la transferencia, pues como no hay ningún riesgo, pues es mínima, ¿sí? Para el cheque, ahí sí es mayor. Para el documento de naturaleza de deudor, pues depende o está en función del documento, del tipo de documento, ¿cierto? Y en el documento acreedor, no, pues ahí sí, digamos que es mínimo. Ok. Medios de pago. ¿Quién me ha ido leyendo, por favor, medios de pago? ¿Podría Lady Paula? Sí, señor. Ok. Medios de pago. Veremos ahora la otra cara de la misma moneda. Ello implicará que los razonamientos a favor de ciertos medios de cobro se nos vuelven en contra cuando somos nosotros los deudores. Aquí, una vez más, entrará en juego la posición de cada empresa por sí misma y por características de su mercado tenga la negociación con proveedores. La domiciliación de recibos por los mismos motivos que es deseable en el cobro es del todo desaconsejable en el pago. Si aceptamos que un proveedor nos gire recibos a nuestro cargo, podremos optar por dos alternativas. Si el proveedor accede a domiciliarlos, con lo que nos encontraremos con los cargos en cuenta y deberemos contrastar a posteriori su bondad. Deberemos efectuar el contraste dentro de un periodo que la banca concede para, caso de no ser correcto, retornarlo al emisor. Nuestras previsiones de tesorería no serán todo lo fiables que cabría desear. P. No domiciliarlos, con lo que si bien ganaremos en control de cargos bancarios, añadiremos la molesta tarea de contestar los avisos de adeudo, cumplimentando los datos de la cuenta bancaria donde deseamos atender cada recibo. Vemos, pues, que desde el punto de vista de gestión deja bastante que desear y carecemos de iniciativa. Por otro lado, la seguridad es mínima en el sentido de encontrar cargos incorrectos en los que por importe el banco tenga facultad de cargo sin previa autorización. Normalmente no serán problemas graves por volumen, pero sí incidencias difíciles de resolver si no reaccionamos a tiempo. Y si llega al fraude, la discrepancia con nuestro proveedor deberá ser discutida con posterioridad al cargo. Los cheques de cuenta corriente. Siempre que nuestro sistema informático esté preparado para una emisión masiva de cheques de cuenta corriente, este medio de pago tiene ya ventajas palpables. Perfecto, muchas gracias, Lady. Jessica, ¿me ayuda leyendo esta? Por favor. Sí, señor. Operativamente, la situación ideal es disponer de una impresora para no depender del talonario de papel continuo de cada entidad. Pero aunque no sea así, una mínima infraestructura no puede dar ya la iniciativa en el pago, lo que supondrá en sí una mejora respecto a la domiciliación, Domiciliación. Mucho mejor para nuestro proveedor es disponer de una posibilidad de imprimir cartas cheque en la que incluiremos detalle de las facturas liquidadas. Por otro lado, hay inconvenientes para valorar a la hora de decidir el uso del cheque. El primero de ellos es la complejidad derivada del manejo de los documentos. Nos referimos aquí a la complicación administrativa del manejo físico del papel que incluye el manipulado y la firma y el envío de los documentos. Aunque la firma de cada documento puede interpretarse como la posibilidad de establecer mecanismos de auditoría interna, en la práctica no es más que un estorbo, ya que tales mecanismos son mucho más eficaces cuando se han definido en el propio círculo de pago, estableciendo correctamente las facultades de firmas de facturas, su registro en contabilidad y limitando la emisión de cheques únicamente a lo que está contabilizado conforme a los principios definidos. Adicionalmente, se pueden establecer controles aleatorios de los cheques una vez emitidos. A esto hay que añadir la necesidad de disponer de un software de conciliación contable, dada la complicidad en el seguimiento de los cargos en cuenta. Nos permitimos, además de este punto, sugerir un control de las fechas de valoración de los cargos. Por si fuera poco,
El cheque además no facilita la financiación a nuestro proveedor y es el medio de pago peor parado en cuanto a seguridad. Ok, perfecto. Entonces ahí vemos como las cosas negativas, ¿no? Del cheque. Bueno. Bueno, el cheque de talón, ¿no? Ahora veamos el cheque bancario o cheque de gerencia. En este caso trasladamos el manipulado al banco, servicio por el que lógicamente solicitará compensación. Cierto es que mejoramos el aspecto de seguridad y conciliación bancaria, se cargan todos los cheques el día de su emisión, pero a menos que se negocie, hay una pérdida de float a valorar, en ese periodo de tiempo, ¿no? El float. La negociación con la entidad financiera puede ir, dependiendo de las características de la empresa, desde rebajar la cuota por el servicio hasta no admitir cargo alguno, negociando además la cesión de días de float. Es necesario evaluar cuál es el float que estamos obteniendo en nuestros cheques, ya que ese es el beneficio que va a obtener el banco por su gestión. Días de float al tipo de interés de mercado. Ahí está la ganancia. Una vez evaluado, estaremos en disposición de decidir comparando con el ahorro en costes de manipulación y las mejoras en seguridad. Ahora veamos otro instrumento que son documentos negociables. En todos ellos facilitaremos la negociación al proveedor, mejorando además nuestra imagen si emitimos pagarés y mejorando el coste o disminuyendo el coste para el proveedor si estos llevan cláusula no a la orden. Citar que la mencionada cláusula faculta al emisor del documento a su impago, bueno, pagar, en casos en que la mercancía recibida no cumpliera los estándares de calidad establecidos, según un examen posterior a la emisión de aquel. Conviene tener esto en cuenta cuando somos beneficiarios de efectos de estas características. Tiene además los inconvenientes comentados más arriba en cuanto a la posibilidad de reticencias para sucesión al descuento por parte de la banca, dada la falta de acciones cambiarias para el tomador, que se lo reciben por menos. No obstante, siempre será mejor visto que un recibo emitido por el acreedor. En cuanto a operativa, la conciliación bancaria se facilita ya que el cargo de los instrumentos se produce en su totalidad el día del vencimiento. Ello da idea, por otro lado, de la pérdida de días de float respecto al cheque. No obstante, una vez más es negociable el valor del cargo en cuenta en función de la fecha de compensación, aunque en este caso el beneficio es mínimo, ya que normalmente existen muy pocos días de diferencia entre el vencimiento y la compensación. Tarjetas de crédito. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo tarjetas de crédito? Marjorie, ¿me colabora? Por favor. Medios de pago. Tarjetas de crédito. No quisiéramos terminar la exposición de medios de cobro y pago sin referirnos a las tarjetas de crédito, que pueden ser importantes no solo a título personal, sino también como instrumento de pago en empresas. Lo hemos situado como elemento de pago, siendo, no obstante, conscientes de la importancia que tiene también como medio de cobro en sectores como el de comercio detallista en todas sus modalidades. Existen toda una serie de pagos en la compañía no derivados de la compra necesariamente, sino principalmente de la venta. Nos estamos refiriendo a los pagos de gastos de viaje en la red comercial, peajes de autopista, parkings, billetaje aéreo, hoteles, etc. Estos pagos provocan una doble problemática en muchos casos: la necesidad de facilitar anticipos al personal y la posterior liquidación por caja de las notas de gastos emitidas. El primero supone una inmovilización de fondos regularmente importante y el segundo una complejidad administrativa. Además, en muchos casos, los justificantes adjuntos contienen información suficiente para deducirnos el IVA soportado. Perfecto, muchas gracias. Listo. Conclusiones. Evidentemente existen otros medios de cobro y pago que se están utilizando en el mercado y que no han sido expuestos.
No obstante, no se ha pretendido un análisis exhaustivo de los medios de cobro y pago, sino sugerir una vía de análisis de los más habituales. A partir de aquí es usted a quien corresponde evaluar cada uno de los medios de cobro y pago que tenga a su alcance. En función de las características del mercado donde se desarrolle la actividad, tendremos mayor o menor posibilidad de elección de un medio u otro, pero dentro de nuestro abanico disponible, pues la elección será básicamente subjetiva. En otras palabras, el peso que daremos a cada uno de los factores de análisis sugeridos, que son iniciativa, operativa, coste, financiación y seguridad, pues será distinto en cada caso y definirá la elección final dependiendo de quién tome la decisión. ¿Listo? Estaba cortica, ¿cierto? Bueno, y yo quería preguntarles cómo van con el desarrollo de las plantillas de Excel. ¿Van bien o no? Profe, yo no las he mirado. A verdad. Bueno, toca que por favor las mire porque ya quedan 11 días para Sí, que se señor. finalice. No es algo difícil, la verdad, es algo bastante mecánico, pero sí obviamente toca que lo lean y que vayan dejando evidencia el desarrollo dentro del foro de discusión, ¿ok? Listo. Sí, señor. Bueno, en cuanto a la simulación de Corbatul, pues quería felicitar a, a los equipos, a los grupos que lograron aumentar valor en la empresa. Me refiero a Fashion Club y nuevamente a Spain 10. ¿Mm? No sé por qué los otros grupos, los otros dos grupos, Smart One y Real Man, pues no aumentaron el valor de la compañía ahorita en la segunda sesión. Por ahí, pues por lo que vi es como que no tomaron decisiones, no hicieron la presupuestación y pues lo que yo les había dicho en un comienzo, si ustedes no presupuestan y no toman decisiones y lo dejan como lo tenían anteriormente, lo más probable es que se destruya valor, ¿sí? En lugar de crearse valor. Entonces, pues los invito a esos dos grupos a que pues hagan la tarea que corresponde, ¿sí? Que es, como dije la vez pasada, es tomar un archivo de Excel, registrar ahí las cuentas que ellos nos dan, hacer una estimación de cuál es, o más bien un cálculo de los costos unitarios, centrarnos en reducir los costos, ¿sí? Considerar que las ventas no pueden ser exageradas porque las que no se, como esos son periodos anuales, después del primer semestre, esas ventas o esa producción que no se vende, pues se pierde. O sea que al siguiente año ya prácticamente ese exceso de inventario se pierde. Entonces toca hacer una buena estimación, no muy exagerada, porque pues, según las estimaciones que hay ahí de crecimiento del PIB y de otros factores, pues digamos que no es una economía en expansión lo que se proyecta, ¿cierto? Sin embargo, pues se puede reduciendo costos y siendo eficientes en la distribución de los recursos, ¿sí? En publicidad, etcétera, etcétera, y en diseño, ¿sí? Pues lograr ser un poco más eficientes aumentando las ventas, pero sin hacer o sin incurrir en unos elevados costos. Y pues eso a la larga va a verse reflejado en un aumento en el valor de la compañía. ¿Mm? Y recuerden también, después de registrar esta información histórica, pues hacer la proyección, tomar las decisiones respectivas en la pestaña decisiones y también incluir el presupuesto, ¿no? La proyección del presupuesto para el balance y para el estado de resultados. Y esta tercera y última sesión, pues tiene de fecha límite de, 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 de participación de ustedes hasta el 9 de mayo, o sea, dentro de 6 días. Les recuerdo también que por favor tienen que subir o tienen que elaborar, perdón,
el plan de negocios y voy a compartirles nuevamente un enlace que está en Word, no en PDF como está allí en los anexos, para que ustedes por favor lo desarrollen y lo suban dentro del foro de discusión, ¿sí? Porque ese es pues, uno de los puntos que se tienen que desarrollar. Permítanme, ya les comparto el enlace. Eso lo pueden hacer ahorita en la segunda ronda, pues yo, o sea, me he hecho la tercera ronda, están entre la segunda y tercera ronda, entonces por favor para que lo suban, lo desarrollen y lo suban allí al foro. Bueno, y quería preguntarles cómo les ha parecido el simulador, les ha gustado, le harían algún cambio, quisiera escucharlos. ¿Ustedes me están escuchando? Profesor, buenas noches. Profesor, Buenas noches, yo tengo una situación, aunque ya la comenté con otro curso que estoy viendo y también tiene el simulador y a mí no me aparece la información del otro curso. ¿Será que mientras esté este simulador pues con esta materia, con este curso, no me aparece el otro? ¿No me va a aparecer el No, otro? no, porque son diferentes simuladores. ¿El otro lo tiene con qué simulador? También con el de Company Game, o sea, el link es el mismo, Company Game y Scorbatul también. Ah, también es Corbatul. Sí, es ¿Con cuál curso es? ¿Cuál creo curso que es? es finanza solidaria, algo así. Que yo estoy Ah, viendo Plan dos, Solidario. y es el mismo, y no me aparece el de la otra materia. No, pues ahí toca que hable con el docente, Ujú. con Freddy Padilla, creo que es. Yo se lo envié a una profesora, que es la que me aparece en el curso, es que no recuerdo Ah, es una profesora. no he llegado, es que estoy con el celular, no he llegado a la casa bien a revisar en el computador a ver si me contestó el correo, pero pues sí me preocupó que yo veo que no me aparece el otro. Ok, ok, pero este sí, ¿cierto? Este sí aparece todo. Ok. Entonces puede ser que de pronto no envió el enlace pues con la contraseña a ustedes los estudiantes. Entonces pues tocaría pedirle que le dé o que le informe a usted cuál es la contraseña, porque el usuario es el mismo, ¿no? El Me usuario es aparece Lex Luthor, aparece Bruce Wayne. O sea que sería otra contraseña para ese, otro usuario No, puede que entre con el mismo usuario y contraseña. y con Me he otro. dicho, el mismo usuario sí, pero diferente contraseña, qué pena. Ya. Y ahí tiene acceso al otro, de la otra composición. Voy a mirar entonces en el correo a ver si me llegó otro. Le manda, ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Quiere comentar algo? Entonces comparto el enlace del archivo Word de plan de negocio. Corbatura. Les voy a compartir antes de que se retiren para que por favor registren su asistencia y evalúen este CIPAS, ¿ok? Este es el enlace. Entonces este es el enlace de asistencia. Y este es el enlace de la evaluación.
Entonces recuerden que este paso número 4 finaliza el 14 de mayo, pero el simulador tiene plazo hasta el 9, hasta el martes 9 de mayo, pues para tomar las decisiones y hacer la presupuestación de la tercera y última ronda. ¿Ok? Entonces, les pido que vayan desarrollando la plantillita esa donde están los ejercicios que deben desarrollar. Vayan dejando sus avances ahí en el foro y vayan desarrollando ese plan de negocios que les compartí el enlace. ¿Ok? Y que pues, si de pronto no se acuerdan, en la grabación de la tercera webconferencia, yo expliqué punto por punto pues lo que hay que incluir en ese plan de negocios. ¿Ok? Bueno, pues no sería más. Muchas gracias a todas por su asistencia y que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Bueno, con mucho gusto. Que pasen una feliz noche.